Estamos, sonido, ¿qué tal? ¿Qué tal, parceros? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo directo. Ya empezó la rueda de prensa de Jerome Powell. Díganme si tenemos el sonido ok, si la imagen está ok. Ya ahorita que empiece a hablar Powell vemos si el sonido de la rueda de prensa también está bien. Sin cambios en decisión, no hay cambios en las tasas de interés, lo sabíamos de antemano, nadie lo esperaba, pero creo que el anuncio sí ha sido un poco más dovish o un poco más tirado a lo de que van a recortar tasas a lo más poco agresivo y por eso vemos el mercado en principio con una reacción alcista, pero vamos a ver en las declaraciones qué más nos puede decir. Ahí ya llegó Jerome Powell. Progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially while the labor market has remained strong, and that is very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that Gracias, benefits Gonzalo. all. Palmiro también. Saludos, parcero. Muchas gracias ahí por The participar. FOMC decided Bienvenidos to a leave todos our los que van policy interest llegando. rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Empezó a leer ya el GDP growth in reporte, the fourth quarter of last year came el in reporte at que nos presentaron hace 3.2%. unos minutos. For 2023 as a whole, GDP expanded 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have weighed on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, with a median projection of 2.1% this year and 2% over the next 2 years. Participants generally revised up their growth Claro, Powell projections since sale, December, él tiene reflecting que the salir strength of incoming con data, un including libreto data on labor prácticamente. supply. Sabe que donde se ponga a improvisar o The diga labor market algo remains relatively tight, but supply and demand conditions continue to medianamente come into better ambiguo, balance. el mercado Over lo the puede past 3 interpretar months, y se le puede payroll salir de las job manos. gains averaged 265,000 De jobs igual per manera, month. lo que cause The hoy unemployment Powell rate has posiblemente lo edged up, but deshaga remains el low, viernes. El 3.9%. viernes volvemos a tener Strong job declaraciones de creation has been Powell. accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years, and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has been easing, and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressure on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP is 4.0% at the end of this year and 4.1% at the end of next year. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as from measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE Mínimo del día del inflation S&P 500 falls to está ya cerca. 2.4% Vamos a ver this si lo year, logra perforar. 2.2% next year, and 2% in 2026.
The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes Empezó a purchasing hablar de la power, inflación, vamos a ver qué dice. especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, ¿Cómo están the los bonos? risks Los to bonos achieving deben our estar employment and inflation goals are reventándose, coming into obviamente. better balance. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that, if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing Por back allá a los policy 90 restraint empezaría a at comprar some algo de point bonos, yo this year. creo. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. Bueno, aquí hay lo que We dijo, know that reducing ya todos policy están restraint too escribiendo, soon or que too están much dispuestos a could result in a mantener reversal of the este rango progress de we have tasas seen de on interés inflation por más and tiempo si ultimately es require necesario. even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee for does not longer, sí, expect it señor. will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Of course, we're committed to both sides of our dual mandate, and an unexpected weakening in the labor market could also warrant a policy response. We will continue to make our decisions meeting by meeting. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of this year, 3.9% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026, still above the median longer-term funds rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Turning to our balance sheet, our securities holdings have declined by nearly $1.5 trillion since the committee began reducing our portfolio. At this meeting, me we está discussed issues related to slowing the pace of decline in our securities holdings. While we did not make any decisions today on this, the general sense of the committee is that it will be appropriate to slow the pace of runoff fairly soon, consistent with the plans we previously issued. The decision to slow the pace of runoff does not mean that our balance sheet will ultimately shrink by less than it would otherwise, but rather allows us to approach that ultimate level more gradually. In Va a comprar particular, link en la slowing cuenta the de pace copy. of runoff will help ensure a smooth Comprar un transition, poquito. reducing the possibility that money markets experience stress and thereby facilitating the ongoing decline in our securities holdings consistent with reaching the appropriate level of ample reserves. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping our longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and price stability over the long term. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Thank you. Microphone, right? Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, the projections show somewhat higher core Esto por inflation. debajo de 16 y They a also show, championar. Vamos a ver qué somewhat pasa. stronger growth. A ver, las declaraciones, voy a What bajarle un should we poquito de infer volumen. from this Igual based estamos on pendientes de average? las Rates were preguntas. kept the same this Pero, year. a ver,
Balance general de lo que han dicho hasta el momento. A pesar de que dijo higher for longer y lo mencionó, los comentarios fueron relativamente dovish. O sea, todavía mantienen una proyección, un dot plot donde esperan 3 recortes este año. Y eso es lo que tiene el mercado como con apetito de momento. S&P 500 cerca de los máximos del día. Bitcoin se mantiene sobre 64, por eso me atreví con Link porque es una de las que más me gusta, en gráfico de poca temporalidad, gráfico semanal. Por ahora no veo otro trade. Activos que vayan viendo interesantes me los pueden ir dejando y los voy revisando. So we're strongly committed to bringing inflation down to 2% over time. That is our goal, and we will achieve that goal. Markets believe we will achieve that goal, and they should believe that, because that's what will happen over time. But we stress over time, and so I think we're making projections that do show that happening, and we're committed to that outcome, and we will bring it about. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. You and others have been saying that relief on housing inflation is coming, but it still hasn't shown up meaningfully. Plata subiendo un poquito. PCE. Does that challenge your Ganas de comprar un poquito más de plata. will finally break through, since it hasn't at that point? So I think there's some confidence that the market rents, lower market rent increases that we're seeing will show up in measures of housing, services inflation over time. There's a little bit of uncertainty about when that will happen, but there's real confidence that they will show up eventually over time. But again, uncertainty about the exact timing of that. Okay. And will you be able to get overall inflation down to target if housing doesn't break through quickly, and does that affect the timing for eventual cuts this year? We will get aggregate inflation down to 2% over time. We will. And I would assume that what we'll continue to see is we'll see goods prices coming into a new equilibrium where they're going down perhaps not as quickly as they had been earlier this year, where housing services inflation will come back down as current market rents are suggesting will happen, and where non-housing services will move back down. Some combination of those three things, and it may be different from the combination we had before the pandemic, will be achieved and will bring inflation back down to 2% sustainably. Scalpeando el ETC, scalping, deporte de alto riesgo, no se ve mal, se ve muy parecida a Link. Ahí viendo gráficos de una hora, de pronto 87 puede ser un buen objetivo. No está mal, honestamente. Would be followed by one or two more along the lines of the recalibration you made in 2019, which itself was modeled on the mid-cycle adjustment of 1995. It's more, I would put it more in the context of what I said in my opening remarks, that the risks are really two-sided here. We're in a situation where, you know, if we ease too much or too soon, we could see inflation come back, and if we ease too late, we could do unnecessary harm to employment and people's working lives. Ahí de pronto tendrías que tener cuidado por debajo de 78, mínimo 77 como para un stop, ligeramente por debajo de 77, parecido al trade que acabo de tomar con Link. De pronto si funciona, nos funciona a los dos, y si falla, nos va a fallar a los dos. How much of that inflation that we've seen so far this year do you chalk up to one-off calendar adjustment effects following a period of high inflation versus some change in the trend we saw? Amazon en el semanal, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo va todo? Gracias por darte la pasadita por el directo. Wow. Dismissing data that we don't like, so you need to check yourself on that, and I'll do that. But I would say the January number, which was very high, the January CPI and PCE numbers were quite high. There's reason to think that there could be seasonal effects there. Vamos a ver si estamos viendo lo mismo. Voy a cambiarle el color a esto. Esta que estoy poniendo de blanco sería la línea de cuello, ¿no? Hombro, cabeza, hombro.
And I think they haven't really changed the overall story, which is that of inflation moving down gradually on a sometimes bumpy road. A más o menos a medio objetivo. I don't think that story has changed. I Los also don't 10 think de that objetivo. those readings added to anyone's El problema es confidence que that we're moving closer se desprende de la media de 20. But, Por you know, we eso, didn't- last thing I'll say is we didn't excessively con lo que está celebrate diciendo, the o sea, good con la inflation Fed we un got in poquito the last dovish 7 como la months of last year. tenemos, We didn't de pronto arranque desde too acá. much signal out of that. What you heard us saying was Amazon igual we need to tiene, see va a more. bajarle un poquito de volumen al viejo We porque wanted to be careful about that igual no está decision. diciendo And we're nada, not gonna nada overreact as well to crucial. these 2 months of data, nor are we going to Comentaba ignore que en el caso de que arranque de acá, Amazon de pronto por tener alto nominal puede ser complicada para manejar con una cuenta pequeña. Si es tu caso, no lo sé honestamente, pero digo para muchos de nosotros que tenemos cuentas pequeñas, en la mayoría de los casos, asumir esos 5, 6 dólares de stop, 7 dólares máximo, puede ser un problema en una posición apalancada. Pero el riesgo-beneficio de intentarlo desde aquí no es malo, es casi un 5-1. Podría pagarse por ver con una posición relativamente pequeña y tener de pronto o esperar con una posición más grande en caso de que caiga a la media de 50 o a cualquiera de las medias de 50. Media de 50, si no aguanta la media de 50, la media de 200 sí sería el retesteo a toda a la línea de cuello. Lo que yo veo es que si llega a retroceder ya tanto a la línea de cuello, ya sería más peligrosa. Preferiría yo o que arrancara desde aquí o que mínimo desde la media de 50 arranque con fuercita. Debería romper con contundencia también 188. Tiene varios pivotes por acá, tampoco sería descartar algo así, una consolidación por acá por esta parte alta, que la media de 50 alcance un poquito el precio y después vaya y llegue al objetivo. Pronto hasta el dato de inflación tenemos rally, es que con lo que está diciendo Powell, de pronto hasta el dato de inflación siguiente, donde ya veamos mayor impacto al menos del rompimiento del crudo por encima de 80, no se ha despegado tanto 80, pero ya por encima de 80 genera un problema. In the projections, there is an increase in the neutral rate, as you know, and higher rates, a quarter point higher rates projected in 2025. Pero Amazon, para la cuenta de BingX, Gonzalo, la voy a tener ahí presente, está buena, es que de pronto hasta lo intento ya. Arriesgar. So you're right, they're pretty modest changes, but you're right, there was an uptick in the longer run rate, and also there's a 25 basis point increase in 25 and 26. In terms of are rates going to be higher in the longer run, if that's really your question? Me la juego. I don't think we know that. Está arriesgada, pero es que igual necesito abrir trades acá en la cuenta de BingX. No voy a apalancar la cuenta, voy a utilizar igual parte del capital disponible, pero se ve como una buena oportunidad. Stop loss, ojalá igual lo tome, no nos vaya a hacer un gap down. Stop 169.9. But I don't think we know. I mean, my instinct would be that rates will not go back down to the very low levels that we saw where Y no all fuimos. around the world there were Vamos a ver. low rates that were at or below zero. Arriesgada, pero me gusta. In some cases, I don't see rates Si no going funciona back aquí down en la to media zero, but I think 50, there's pronto tremendous de otra upside for oportunidad. Great, and just a quick follow on the projections, you also have 2.6% core inflation for the end of this year. It's already at Diego you mentioned Telles, the muchas gracias, early parcero. February. I mean, that doesn't sound like much Muchísimas gracias por el disinflation at all, comentario. so are you Lo valoro really- muchísimo. are you still confident? Para Petocos, ¿crees que las cosas pintan mal para los próximos 5 o 6 Pretty meses? optimistic you would get more Eh, confidence till the end of this year. Pues es que la verdad, honestamente, no. Is it right De to pronto say desde that lo this suggests geopolítico you're not sí, seeing a lot desde of lo geopolítico pinta todo muy disinflation tenso here y compared to what we've seen un mierdero desde lo 123 geopolítico, I think that high hablemoslo year-end, claramente, lo que se está hablando de una guerra, donde llegue a pasar, obviamente los mercados deberían tener un sacudón fuerte, pero es, no sé, los gráficos al menos, análisis técnico todavía pinta alcista para la mayoría, oro alcista, Bitcoin alcista, bolsas alcistas, algunas acciones todavía muy alcistas, commodities extremadamente alcistas. Entonces el riesgo creo que es geopolítico,
y después de un sacudón ya veríamos de pronto commodities continúen en caso de crisis geopolítica, los commodities continúen su superciclo, las acciones de pronto bolsas se resientan un poco. Es difícil. Francisco, con gusto siempre los directos. Gracias a ustedes por participar. Powell ahí pues está ahí respondiendo algunas preguntas. No han sido preguntas como muy punzantes sobre si va a bajar, vas o no va a bajar las tasas o cuándo las vas a bajar. Siempre él sigue diciendo que tienen un objetivo de llevarla al 2%, que el mercado confía en ellos. No sé qué tan cierto sea eso, pero no nos ha dicho nada muy raro. Ahorita hablamos de Ether también, a Ether que le estaban echando un baldado de mierda ahorita en menos de 2 horas y olía o me huele a mí que fue buscando miedo, buscando liquidez de venta para empezar a rebotar. Lástima que no me alcanzó a tomar la posición con Ether, pero ahorita vamos a ver dónde se podría entrar. Gonzalo, también pues todos vamos a estar, o yo también estoy buscando eso. Si todo parece indicar que a partir de acá el mercado puede empezar a subir, vamos a ver dónde podemos comprar para no perseguir tanto el precio. Juan Jesús, resumen, la Fed no cambió las tasas de interés. Aún mantienen una expectativa más o menos de 3 recortes para el año. Había miedo de que bajaran esas expectativas a 2 recortes y por eso el mercado está subiendo, porque fue una Fed dovish, como se conoce, dovish, no tan agresiva, tendiente a reducir las tasas. Entonces por eso el mercado puede tener un poquito de euforia ahora, que ya es para discutir o podemos debatir. En mi opinión eso puede ser un error, porque a mí me parece que el crudo tiene gran potencial de subida y el crudo es un gran componente en la inflación general. Entonces, y tiene impacto en todas las industrias, pero por el momento algo de euforia, porque las declaraciones están siendo algo dovish. So we think there are many different financial conditions indicators, and you can kind of, see different answers to that question. But ultimately, we do think that financial conditions are weighing on economic activity, and we think you see that in a great place to see it is in the labor market, where you've seen demand, que yo creo que la Fed está cometiendo un error, pero para mis posiciones, una belleza. Vamos a ver si Block recupera ese hombro cabeza, hombro invertido. Ahí está luchando en esa línea de cuello, por eso la mantengo, pero la verdad no compré en un muy buen punto. Igual con ARK. Ahí va. Pero me sirve lo que está haciendo Powell para BingX, al menos me recontra sirve. Y para CRIPTOS también creo que nos ayuda muchísimo para lo que llevamos viendo los últimos días. Michael McGee with Bloomberg Radio and Television. Can you give us more color on how the committee is thinking about inflation dynamics now? What we've seen at the beginning of the year, are they more one-off increases that will fade, or is there more of a secular turn with goods prices rising again and service prices staying sticky? And also, housing prices have been sort of the Godot of this cycle, in that you keep expecting them to go down and they don't. How does the committee see this playing out forward since you've raised your inflation forecast? So I see the committees looking at the 2 months of data and asking the same question you're asking and saying we're just going to have to see what the data show. As I mentioned, you can look at January, which is very high reading, and you can, and I think many people did see the possibility of seasonal adjustment problems there. But again, you don't want to, you got to be careful about dismissing the parts of the data that you don't like. So then February wasn't as high, but it was higher. So the question is, what are we going to see? You know, we tend to see a little bit stronger, this is in the data, a little bit stronger inflation in the first half of the year, a little bit less strong later in the year. We're going to let the data show. I don't think we really know whether this is a bump on the road or something more. We'll have to find la gestión out. con Link que ya arrancó. The labor market is strong. Inflation has come way down, and that gives us
the ability to approach this question carefully 19 más o menos. and, you know, feel more confident that inflation is moving down sustainably at 2% when we take that step to begin dialing back our restrictive policy. Well, you've talked about the desire to have confidence that inflation is continually moving down. Has the recent numbers we've gotten for inflation data dented that confidence at all? It certainly hasn't improved our confidence. It hasn't raised anyone's confidence, but I would say that the story is really essentially the same, and that is of inflation coming down gradually toward 2% on a sometimes bumpy path, as I mentioned. I think that's what you still see. We've got 9 months of 2.5% inflation now, and we've had 2 months of kind of bumpy inflation. We were saying that it's going to be a bumpy ride. We consistently said that. Now here are some bumps, and the question is, are they more than bumps? And we can't know that. That's why we are approaching this question carefully. It is very important for everyone that we serve that we do get inflation sustainably down. And I think the historical record, you know, every situation is different, but the historical record is that you need to approach that question carefully and try to get it right the first time and not have to come back and raise rates again, perhaps, if you cut inappropriately, prematurely. Go to Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. I wanted to ask you, you received a letter from, well, the Federal Reserve, first independent body, understanding Congress has oversight over that. Lo compartí el directo en Twitter, hombre. It said, calling on you to lower interest rates, to cut interest rates, because it says, quote, the potential that it may remain too high for too long has halted advances in deploying renewable energy technologies and delayed significant climate and economic benefits from these projects. So has higher interest rates caused that? Have they? Well, first of all, I respect you know, in our system of government, it is Congress that has oversight responsibility over the Fed. We place a tremendous amount of importance on our engagements with Congress and always treat them with great respect. In this case, I would say those are, you know, our mandate is for maximum employment and price stability and the other things that we do, and that's what we're trying to accomplish. We're trying to do that in a way that sustains the strong growth we're seeing, the strong labor market we're seeing, but allows us to make further progress with inflation. That's how we can best serve the public and leave the other issues, which in many cases are incredibly important, such as those you mentioned, leave those to the people who have responsibility for El ETC creo que también tiene ya un concepto, al menos, o alguna comunicación de la CFTC que la cataloga como commodity. Lo bueno de Litecoin es que es todavía proof of work y que la distribución fue justa como en Bitcoin. Obviamente Charlie tiene muchísimo, pero pues igual la distribución fue igual a Bitcoin. Por ese lado, Litecoin sí, pero igual no sé qué tanto apetito podría llegar a tener un ETF de Litecoin o algo así. Pues personalmente no creo que sea un éxito para nada. Si los ETFs de la plata a nadie le importan mucho, pues comparado la plata con el oro o la plata con Bitcoin en ETFs, me imagino que el Litecoin sería menos importante aunque en la plata, creería yo. Entonces no sé en esta discusión dónde entra tanto. Pero sí podría de pronto servir para un hype de corto plazo, como de pronto en algún concepto que salga, ¿no? Para que sean commodities, tienen que tener estas características y Litecoin sea una de las que comentan, podría beneficiarse obviamente. Claro. And so you know, and you respect thoughtful dissents very much. It's like you may not agree with some arguments, but you really want to understand them. So you may read a book that takes a position that you have vamos a darnos un just to understand that book. review So por I las treat dissents principales with respect stocks. as well. Microsoft, Apple. Apple es que se me fue. Yo por terco esperando a Apple
168. Inflation is some ways away from Pero bueno. target. Unemployment, though, if Amazon. you look at the projection for the full year, Amazon, vamos Amazon. 0%. Nvidia. We were already at 3.9%, so quite close to the median projection. Are you Tesla. concerned at all Vamos about Tesla. Dios notwithstanding mío, the very Tesla strong jobs aguantando, growth, that pero may en el make some límite, en cracks el límite de here los in the employment límites. market? You talked about a significant deterioration in the Perforó labor el market canal y ahí conditions se for mantiene. easing rates. What would constitute, No sé si me atreva a atacarla más, porque como Bitcoin ha caído, al menos en Quantfury, que es donde tengo Tesla, no sé, ya pongo mucho en peligro la cuenta si aumento mucho la posición, pero me gusta Tesla otra vez, pues estaba súper peligrosa la semana pasada, con la Fed así, me gusta Tesla otra vez. Contra USDT, claro que sí. You're seeing big increases in supply. You're seeing strong wage growth, but wage growth is gradually moderating down to more sustainable levels. In many, many respects, things are returning more to their state in 2019. Ya está nuevecita. Normal for this purpose. That's job openings and Malo de esta ser tan nueva es que el análisis técnico no nos da mucha información. How easy is it to find a job? How easy it is to find a worker? Those surveys have both come down. So the labor market's in good shape. Es nueva. You know, you do see things like the low hiring rate, and people have made the argument that if layoffs were to increase, that would mean that the net would be fairly quick increases in unemployment. So that's something we're watching, but we're not seeing it, of course. Lo único que podríamos ver es si tiene alguna divergencia, que al parecer no en el gráfico de 4 horas, al parecer debería ir por una onda 5 todavía. Nuevo máximo con poca fuerza y ya después ver una corrección más fuerte. En ese sentido no está mal, diría yo. Pierde potencial por debajo de 1.15, es lo único que podría decir, lo único que nos dice el análisis técnico. Es riesgosita porque igual es nueva, pero no está mal, no está mal del todo. Steve Matthews with Bloomberg. Tesla en semanal, veamos. That the committee felt it might be Bueno, esa appropriate to media. slow the pace of asset runoff fairly soon. I'm wondering, is when you say fairly soon, does that mean that the committee would meet about this again in May and a decision could be reached that soon? And I was wondering if you could also just describe the scope of what the committee is discussing here. You're at $95 billion of caps right now. Would that be cut about in half or something in that nature? Thank you. So that is what we're discussing essentially is and we're not discussing all the many other balance sheet issues. We will discuss those in due course. Puede ser, el problema es que si ya cada 145 sí me revienta la bandera alcista. Slowing the pace of runoff. There isn't much runoff among MBS right now, but there is in treasuries, and we're talking about. Que no puedo agregar más indicadores aquí en trading. Specific number because we haven't had an agreement or a decision, but that's the idea. USDT. That's what we're looking at. And in terms of the timing, I said fairly soon. I wouldn't want to try to be more specific than that, but you get the idea. The idea is, and this is in our longer run plans, that we may actually be able to get to a lower level because we would avoid the kind of frictions that can happen. Está en el grupo de la pelea con la media 200 semanal. And there can be times when, in the aggregate, reserves No está mal. are ample or even abundant, but not in every part. And those parts where they're not ample, there can be stress. And that can cause you to prematurely stop the process to avoid the stress. And then it would be very hard to restart, we think. So as something like that happened in 19, perhaps. Ya, So, yo creo que ya Powell está por terminar, entonces José Luis ya voy a analizarla más a profundidad porque, a ver, me gusta. Me gusta y le puedo ver buen potencial con ciertas condiciones, pero sí, puede que incluso ya esté marcando un piso de corto plazo. Return to a balance sheet that is mostly treasuries. I do expect that once we're through this, we'll come back to
the other issues about the composition and the maturity and revisit those issues. But it's, not urgent right now. We want to get this decision made first, and then we can, when the time Ruidox, parcero, ¿qué tal? Bien, bien por acá, reaccionando a Powell, esperando que termine. Ya más o menos sabemos el tono o al menos el mercado cómo lo tomó. Lo estamos viendo, S&P 500 máximo del día. Mercado tradicional beneficiándose, criptos beneficiándose también, Bitcoin ya por encima de 65, entonces por el momento todo bien. Oscar, ¿Jupo USDT para comprar? Es muy arriesgada. Ahí la analicé porque el parcero me la había pedido, pero igual es muy nueva, ¿no? Lo único que podíamos ver ahí es que no tiene divergencia, entonces la probabilidad de que vuelva a tener unos máximos no, al parecer no es mala. O sea, por no haber divergencia, yo no diría que esto es tanto un doble techo. Yo siempre desconfío de los doble techos y doble pisos, entonces no me parece un mal trade. Yo personalmente no lo voy a tomar, o sea, sí lo tengo que decir, no voy a abrir el trade acá, pero no me parece malo, pues sabiendo que arriesgas dijimos que por debajo 1.15 ya pierde sentido, entonces arriesgas un 10% más o menos para buscar mínimo un 20%, caso de que tomes ganancias en la zona del máximo anterior, pero como no hay divergencia se esperaría que suba más, entonces se buscaría un 3-1, 4-1 de riesgo-beneficio. Por eso no me parece malo, pero yo personalmente no lo voy a tomar, porque ya tengo como muchas posiciones ahí esperando. ¿Triángulo alcista? No he visto el triángulo. ¡Ay, sí, señor! Hay un triángulo ahí medio chueco. Muy grande esta parte del triángulo como rara, pero de pronto en logarítmico ya no se vea tan mal, ¿sí? En logarítmico ya tiene muchísimo mejor forma. Mira que sí, Gonzalo, puede ser. De pronto hasta me acabas de dar una razón para aguantar Tesla, ya pase lo que pase, contra viento y marea. Sí, puede ser. Puede que sí se vuelva un triángulo. With a smoother transition, you'll run much less risk of kind of liquidity problems, which can grow into shocks and which can cause you to stop the process prematurely. David, parcero, ¿qué tal? Saludos a todos los que me ven desde Chile. Eurodólar, ¿cómo vemos eurodólar? Yo no soy, pues no opero Forex, pero pues vamos a ver qué nos dice el análisis técnico. De hecho, le tenemos una proyeccióncilla. Sí, a esta la seguimos acá en el mensual. De vez en cuando me la piden ahí que la analice. La zona clave 1.13. Por encima de 1.13 se podría pegar el rally hasta 1.21. In particular, a bunch of different indicators, including the ones I mentioned, to tell us when we're getting close. Then, though, you reach a point, ultimately, con estas declaraciones de Powell, Mahon, stop allowing the balance sheet to run off, but then, from that point, there's another period in which non-reserve liabilities voy a mirar a Agustín, porque deberíamos estar a 1080, porque estoy con poca latencia, latencia ultra baja, entonces me deja máximo a 1080, pero deberíamos estar a 1080. Hold the balance sheet constant and allow non-reserve liabilities to expand, and then that ultimately brings you ideally in for, brings it into a nice easy landing at a level that is above what we think the lowest possible ample number would be. We're not trying for that. We want to have a cushion, a buffer, because we know that demand for reserves can be very volatile, and we don't want to again find ourselves in a situation. Mira que a mí sí me deja, yo sí lo puedo ver en alta definición. De pronto dale actualizar. Dale actualizar al directo porque sí está raro. Yo estoy transmitiendo en Full HD.
Chair Powell, you said you're waiting to become more confident than Al parcero, muchísimas gracias por apoyar siempre al canal. Tantos años. Muchísimas gracias. What data you're looking at that would give you that confidence? Sure. So most importantly, we're looking at the incoming inflation data and the contents of it and what they're telling us. So that'll be, and also the various components. So obviously that's what we want. We want more confidence that inflation is coming down sustainably toward 2%. And I mean, of course, we'll also be looking at all the other things that are happening in the economy. We'll look at the totality of the data, including everything essentially, as we make that assessment. But the most important thing will be the inflation data that's coming in. Well, are there things that you would give more weight to, like wages? Wages is one thing. We don't. Our target is not wages. Delta it's Airlines. Inflation. But we would look to the fact that wages are still coming in very strong, but they've been wage increases. That is to say, wage increases have been quite strong, but they're gradually coming down to levels that are more sustainable over time, and that's what we want. We don't think that the inflation was not originally caused, I don't think, mostly by wages. That wasn't really the story. But we do think that to get inflation back down to 2% sustainably, Uy, like to PayPal. see, continuing Quito con gradual PayPal. movement Este es of gráfico wage diario. increases, Y este cruce still high triple de levels, but medias, back ¿qué? down to levels that are more sustainable over time. PayPal la habíamos visto a principio de semana que rezagadísima. Chair Powell, could you say at this meeting whether there were more officials Ojito con who want PayPal. to be careful and go slower? ¿Cuánto me than tocaría arriesgar? Aparte el on rates nominal than está were bajito, at the ¿no? last meeting? Was there that sense of maybe $15 smart to máximo. wait? $15 y la podría matar a los $8. 15, 100, 200, unas 200 más. Me la juego. Es que estoy un poco de afán para tomar esas posiciones porque igual, ojo, porque esto no es una cuenta real. BingX es una cuenta para buscar fondeo, entonces por eso pues, tampoco no me la pienso tanto. No le recomiendo tampoco que repliquen los trades, al menos no así con mucho entusiasmo, porque aquí tengo yo un incentivo importante para arriesgarme más de lo que lo haría en una cuenta personal con mi propio dinero. Entonces, por eso me voy a atrever a comprar aquí PayPal, sabiendo que ya tengo varias posiciones en varias acciones. Una cuenta personal probablemente no gestionaría tantas posiciones al mismo tiempo, pero en esta sí me conviene. Sin stop, me la pela. Chao. Uf, me sacó ahí bastante spread. Bueno, no importa. Either actively researching or hiring personnel to study the implications of the CBDC. Can you give us any clarity Pronto si cae a 62, compro más. Sí, señor. So I think we've been pretty transparent on this, but I'll try harder. So we are not getting ready to we haven't proposed Triple M va súper bien. that we should propose or anything like that. That Congress General Motors, legislation to authorize a digital dollar. Ford, ojito con Ford. Signed by the president to give us the ability to do what we think of as a CBDC, which is really a retail Y CBDC. Ford no es tan riesgosa. So we're just a long way from that. What we are doing, A ver, el mercado en general, o sea, las tecnológicas, ya uno pone a discutir qué tanto potencial les queda, pero el resto del mercado, por fuera de las Magnificent Seven, esta Ford me gusta muchísimo. Tiene que cerrar la semana por encima de $13. Que dejar tantas posiciones y mañana donde salga un gap me la clavan sin vaselina. Pero Ford también está buena. ¿Qué vamos a hacer? I just think it's something we need to understand, and we do have people who
are keeping up with that as part of the broader payments landscape. No, a Ford la voy a esperar. Le voy a dar el cierre semanal. Ojalá no se suba mucho de $13 en el peor de los casos. Y de 13 a 14.21 se podría hacer un primer trade. Árbol Negro, ¿qué tal? ¿Crees que UNG se recupere algún día? La verdad no sé, porque creo que el gas natural como tal sí se va a recuperar, pero el problema de UNG y el problema de USO, que es el del crudo, es que son derivados que operan con derivados. Entonces son fondos que a su vez invierten en futuros, y cuando hay una situación tensa a nivel geopolítico, cuando hay problemas en la cadena de suministros con el commodity, se puede distorsionar a tal nivel donde este tipo de derivados no reflejan lo que verdaderamente pasa en el precio. Entonces pasó por lo menos con USO, que su recuperación no fue tan buena como la tuvo el crudo en realidad cuando se fue a menos 40 los futuros en plena pandemia. Entonces UNG yo no creo que sea como tal un buen activo para invertir largo plazo, porque cuando se beneficia el commodity muchas veces no se beneficia el sintético, pero de pronto para operar así en corto plazo, cosas de menos de un mes, pues dentro de las expiraciones de los contratos en curso, podría llegar a funcionar, pero por lo general este tipo de fondos para mí han sido una estafa, man. O sea, para fondos que te dicen que replican el comportamiento del commodity y en últimas no lo hacen. Lo hacen a la baja, pero al alza siempre pasa algo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah. No escuché el... Well, to follow up, has there ever been a day where you wanted to put that genie back in the bottle somewhat? Of course not. Sí, tengo que sí. Algún día volvería a poner el genio dentro de la botella nuevamente, y digo que no. Pero quién sabe qué están hablando. But when you testified before the Senate a couple weeks ago, you told lawmakers that you are, quote, not far from receiving the confidence needed on inflation to begin cutting rates. So are you still of that belief or not? What are we to take by those words, not far? So let me say my main message at that in those 2 days of hearings was really that the committee needs to see more evidence to build our confidence that inflation va a ser máximo histórico. Our 2% goal. And we don't expect that it will be appropriate to begin to reduce 56 mil millones de capitalización. That is the case. I said that any number of times, so those were kind of the main message. We repeated that today. En media de 200 y media de 50 semanal. No, es que, Dios mío, ¿por qué no no puede imprimir dinero, hombre, para invertir en sus cositas? Hay muchas cosas, la verdad, hay muchas cosas a buenos precios. Que funcionen ya es otra discusión, depende de muchas cosas, pero que hay activos para entrar a invertir en este momento, los hay, pues no hay que quejarse. Electronic Arts me gustaría incluso para una cuenta personal. Meli, Mercado Libre. To a point where you could cut then. Well, we'll just have to see how the data come in. En el semanal está ahí entre la media de 20 y de 50, justo en toda la mitad. Pero está ahí en un nivel horizontal, pues están en el mínimo anterior. Si la media de 50 estuviera aquí a la altura, te le diría sin pensarlo, pero no me gusta que esté entre las medias. Vamos a ver en el mensual. En el mensual lejos de las medias. Listo, se acabó la rueda de prensa. Se acabó la rueda de prensa. Para mí, o sea, personalmente, para mí esto fue un non-event, pues...
lo que necesitaban los mercados para tener un poquito de entusiasmo al alza, pero como les comentaba, yo hace un rato, Powell vuelve a hablar el viernes. Entonces, si los mercados se han extendido mucho para el viernes, de pronto Powell busque la forma de darnos la vuelta. Pero bueno. Eh, pero bueno, parcero, Meli, pues, yo no diría que está en una excelente zona. Me hace falta ahí que se apoye por encima de alguna media móvil. En el semanal le falta un poquito, en el diario también le faltaría un poquito para la de 200 al menos. De corto plazo sí está por debajo de la de 20 y la de 50 no es excelente tampoco. Esto no vale como divergencia bajista. Esto es un buen ejemplo para los que de pronto están empezando a utilizar el indicador de Elliott o el Awesome Oscillator. Esto no vale como divergencia bajista, a pesar de que se pareciera que son dos bloques, uno más alto que el otro, en realidad es un solo bloque porque nunca llegó a imprimir rojo. Entonces cuenta como un solo bloque. Por eso no hay divergencia. Eso es bueno, pero no creo que sea razón suficiente como para entrar. Pero no creo que sea razón suficiente para entrar. ¿Qué más, parceros? ¿Qué revisamos? Yo la verdad quería venir a reaccionar a la volatilidad del salseo, pues, de las declaraciones de Powell, ver qué oportunidades salían y salieron oportunidades. O sea, aquí en el directo compré PayPal, compré Amazon, compré, bueno, PayPal, Amazon y Link. PayPal y Amazon para la cuenta Arwinex y Link para la cuenta de Copy. Y ya está, yo creo que a championar, no sé, con criptos. Vamos a darnos un repaso rápido, gráficos diarios, criptos, a ver qué hay de pronto comprable, aunque Bitcoin, lo que comentamos ahorita, no me gustan los que están entre la media de 20 y la de 50 y Bitcoin es un perfecto ejemplo. La mitad de la media de 20 y 50 en el gráfico diario, no, no me gusta muchísimo eso, pues, no soy muy fan. Si los ETFs hoy nos dan un mal flujo, mamita, mamita. Entonces, por eso con las altcoins, yo digo con spot. Yo personalmente ya no tengo para meterles en spot. Entonces, para hacerlo con apalancamiento, tampoco me puedo llenar de posiciones porque todas van a tener el mismo destino, pues. De pronto, si todas llegara a funcionar, de pronto sí haya unas que suban más que otras, pero en caso de llegar a fallar, todas me irían por el stop. Entonces, no, no le veo mucho sentido a eso. XRP está en zona de medias en el diario, en el semanal. Puede ser una. BNB, más o menos. Cardano, ya habíamos dicho. O bueno, no sé, es que no sé si se vieron de pronto el, el video que compartí hace un rato. El video que compartí más temprano en la mañana. Este de acá, que Bitcoin parece haber tocado fondo, pero los ETFs son un problema, se los recomiendo. Ahí revisé algunas altcoins y creo que el análisis queda perfecto. O sea, no hay mucho que agregar ahí de las altcoins que revisamos ahí. Eh, Habría que asumir el riesgo. O sea, Powell no afectó eso. O sea, Powell al menos no es un factor que diga si Bitcoin tiene riesgo de caer o el mercado en general tiene riesgo de caer, al menos por Powell en principio no. Con Bitcoin tenemos y con las cripto tenemos un problema ya adicional que son los ETFs. Ya toda la expectativa, todos los ojos están puestos en los flujos de los ETFs para el día de hoy. El momento en el que salga dinero de BlackRock, yo creo que el mercado va a sentir miedo y tal vez nos intente llevar a alguna zona de mínimos, pero quién sabe si eso va a pasar ahora en el corto plazo o si ha de pasar, de pronto pasa ya hasta después del halving. Es que no lo sabemos.
Algo que les quiero compartir que vi en Twitter, interesante en la mañana, creo que vale la pena. Se los voy a poner por aquí a un lado. No sé si lo... no. Eran unas estimaciones. No la guardé y para ponerme a buscarlo, mamita, qué textazo. Pero les cuento, básicamente hay unas estimaciones que dicen, los ETFs, o sea, todos sabemos que los ETFs, flujos, flujos positivos todos los días prácticamente, exceptuando el último par de días, venían de una racha impresionante de flujos todos los días. Entonces eso quiere decir que todos los días han estado comprando. Hay unas estimaciones que dicen que el precio promedio de compra de los ETFs desde que se lanzaron está rondando en 57 más o menos, entre 57 y 57,500. Y si quitamos de la ecuación a Grayscale, está ese precio en 55. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahí es donde en teoría, llegando a ese precio, es donde se testea qué tan manos fuertes, qué tan holders son los compradores de los ETFs, o si tienen manitos de papel y ante la más mínima volatilidad van a saltar a correr, van a saltar a por una puerta a buscar salida. Entonces, eso de los ETFs es una perrada en este momento porque nos puede llegar a romper, o sea, es un riesgo de algo que nos pueda romper el análisis, las proyecciones. En mi opinión, las altcoins no están mal. Bitcoin, pues, no ha llegado a rebotar desde un soporte súper importante, pero alcanzó a tener casi un 20% de caída, o sea, cayó el 17,6%. En términos porcentuales es un buen retroceso, de hecho es el segundo mayor retroceso que hemos tenido en el año. Precisamente en los primeros días del año caímos un 21% después del lanzamiento de los ETFs y pues bueno, ya un 17 no está mal para la corrección, o sea, es suficiente para que el mercado vuelva a subir y marcar nuevos máximos, en mi opinión personal sí, pero los ETFs pueden venir y darnos una cachetada en la cara al cierre. Lastimosamente eso pasaría al cierre. Acciones relacionadas a Bitcoin, Riot, Minera, por debajo de las medias móviles, no me mata, pero al parecer es un movimiento con la intención de recuperarlo. De pronto necesite que Bitcoin vuelva por encima de los 70 para lograrlo. Nada más. Mara, siempre hemos visto y dicho que Mara se ve mejor que Riot, pero tampoco me mata estando tan cerca del halving. MicroStrategy rebotó justico de la media de 20 periodos. Este enfermo estoy seguro que si vuelve a marcar un nuevo máximo de la acción, vuelve a sacar bonos pues convertibles o notas convertibles en acciones para comprar más Bitcoin, porque a ver, hasta que no lo prueben lo contrario, pues, sabes que para probarlo errado, el mercado tiene que hacer que Bitcoin tenga un crash por debajo de 30. Eso sería improbable. El problema que tiene este man de MicroStrategy es que si se sigue calentando tanto comprando a esta zona de máximos, pues se le sube el costo base. Y si el costo base a MicroStrategy se le sube a 45, 50, yo sí nos veo visitando ese nivel, al menos para presionarlo a él, a sus accionistas, a la narrativa, a los medios. Que lo que él está haciendo, mientras salga bien, pues tendrá sus escépticos y todo, pero no podrán criticarlo. Pero cuando le salga mal, le va a salir una oleada de mierda que, o si le llega a salir mal en algún momento o a estar en peligro, la oleada de mierda que se le viene a él y a su empresa sería épica. Entonces, creo que también él debería ser un poco más cauteloso, pero es su plata, es su empresa también. Yo, ¿qué le va a decir qué hacer con su plata? Mm, Pero igual, MicroStrategy por debajo de $1,000 me gustaría, para mí, y más con Bitcoin por encima de 50, con un Bitcoin con capitalización por encima de 1 trillón, y con un MicroStrategy por debajo de $1,000,
creo que el arbitraje es casi que dinero gratis, pues lo que compras ahí en acciones, lo que cada acción, digamos, tiene de Bitcoin, es la mejor manera de verlo. Creo que haría que con un Bitcoin por encima de 50, si MicroStrategy llega a caer de 1000, sea mejor comprar MicroStrategy que Bitcoin, al menos temporalmente. Puede ser un buen arbitraje que sea bueno seguir. Coinbase no llegó a zona de compra, rebotó media de 20 periodos, pero no ha llegado a donde yo esperaba, al menos para hacer una primera compra, que son los 2.10. Entonces, por ahora Coinbase tampoco. Entonces, parceros, yo creo que dejamos hasta ahí. No me voy a quedar hasta el cierre, la verdad, porque es que ya no voy a gestionar las posiciones. Las que tomé no las voy a cerrar ahorita antes del cierre. Esperaría que mañana continúe. Ojalá, y pues igual voy a estar pendiente por mi cuenta del cierre del mercado, pero no creo que haya mayor variación a lo que estamos viendo ahorita de momento. Si ha de haber algo más de presión, creería yo que debería ser presión al alza, y al parecer esta semana va a terminar alcista. La semana siguiente ya quién sabe. Mm, El viernes, como les digo, tendremos Powell antes de la apertura, media hora antes de la apertura. Entonces de pronto Powell va a ser importante, pues para ver si habrá o no que gestionar algunas posiciones, si sea conveniente algunas de las que se han abierto el día de hoy, sea mejor cerrarlas o reducirlas antes del fin de semana, pero pues ya eso el viernes. Mañana, datos macroeconómicos importantes, nada, tenemos información de empleo que bueno, para de pronto algunas personas que operen ciertos activos, pero en mi opinión datos macro así de mayor relevancia no tenemos. A esperar a Powell el viernes, a esperar los cierres de hoy, a esperar los flujos de los ETFs. Y nada, parceros, agradecerles a todos los que participaron en el directo del día de hoy. Una horita, directo más bien chill, reaccionando a Powell. Mañana no creo que me conecte en directo, pero voy a tratar de subirle un video. Vengo con una racha subiendo contenido prácticamente todos los días, entonces quiero seguir con esa racha. Si no me conecto en directo, le subo video. Y el viernes vamos a ver si reaccionamos a Powell también. El viernes me conecto a la apertura a ver qué podemos hacer no solo con las declaraciones de Powell, sino con el mercado en general. Muchísimas gracias a Mateo, Árbol Negro, Agustina Mato, David G, Oscar Bernal, Ruidox, José Luis R, Gonzalo, Rod, Javi, Palmiro, Juan Jesús, Francisco Javier Núñez, Diego Telles, Parapetox, Ebro, y creo que son todos. Muchísimas gracias a todos. Doku, Eduard Martínez. Estoy seguro que igual hay algunos ahí que pronto pues no participaron en el chat, pero siempre están ahí pendientes y participando y apoyando, y lo valoro bastante. Un abrazo para todos, cuídense y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien.